Son las 6 de la mañana. Llega la hora de la verdad para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad en la red de Radio Red RCN con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días, queridos amigos de la hora de la verdad. Son las 6 de la mañana de este viernes 11 de noviembre de 2022. La independencia de Cartagena se celebra hoy, se recuerda hoy. Momento culminante en el proceso independentista que había empezado el 20 de julio de 1810 en Bogotá, que se había extendido por varias ciudades, pero la de Cartagena fue la primera ocasión en la que se declara la independencia absoluta del gobierno español, del monarca español. En otras declaraciones se castigaba al mal gobierno, pero se pedía la presencia del rey. Aquí no, la independencia de Cartagena, por obra de la ley Emiliani, no se celebra este 11 de noviembre, sino que se celebrará el próximo lunes 14. Así son las cosas en Colombia. La retirada de Rusia de Gerson. Les queremos confirmar a esta hora, queridos amigos, que las tropas rusas han abandonado completamente la ciudad de Gerson y sus alrededores. Es una retirada humillante para Rusia y tal vez el principio del fin de su invasión a Ucrania. El retiro de Rusia de Gerson, noticia plenamente confirmada a esta hora. La jurisdicción agraria y rural en Colombia. Hablaremos con la senadora Paloma Valencia sobre ese particular. Otra Corte Suprema, otra manifestación del desorden institucional total que está prevaleciendo en Colombia. ¿Qué pasa en el Brasil? Eduardo Vitar, quien es viejo amigo y conocido de esta casa, un analista político venezolano y coordinador general de Rumbo Libertad, nos contará qué está pasando en el Brasil después de las elecciones que dieron por triunfador a Lula da Silva. ¿Qué pasa en el norte del Cauca? Pararon las invasiones, devolvieron las tierras, está todo tranquilo. ¿Qué pasa con la paz total en el norte del Cauca, en el sur del Valle del Cauca? Hablaremos con el representante Cristian Garcés. La inflación en octubre en los Estados Unidos, muy alta, pero marca un descenso. Ya hay algunos que se manifiestan muy optimistas sobre la caída de la inflación en los Estados Unidos. A propósito de Estados Unidos, todavía no se decide qué pasó en las elecciones. Está claro, al parecer, que la Cámara de Representantes queda en poder de los republicanos. Sobre el Senado, empate. ¿Qué sucede? Nevada y Arizona parecen ser departamentos definitivos, estados definitivos. El huracán Nicole marcha hacia el norte, convertido en tormenta tropical, pero dejando muy graves daños. En Nassau, Bahamas, fue terrible, y después en la costa de los Estados Unidos dejó daños al entrar y sigue dejando un rastro de lluvias y de desolación terrible. El huracán Nicole. En Guanajuato, México, en un bar, 9 muertos. 9 muertos. No pregunten por qué. El tráfico de estupefacientes, la cocaína, la marihuana, ahora el fentanilo. Segunda vuelta en Georgia para el Senado. Georgia, Estados Unidos. Según la ley de ese estado, si en la primera vuelta no se consigue una mayoría de más del 50%, se necesita una segunda vuelta
que es a lo que quedan convocados los habitantes de Georgia. ¿Cuánto cuesta un Senado para los Estados Unidos? Están haciendo la cuenta. No pueden ir al Senado de los Estados Unidos sino los que tienen mucho dinero o consiguen respaldo muy adinerado para ese propósito. Bueno, son gajes de la democracia, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con los migrantes varados en México? Hay una situación terrible. Esas largas cadenas de migrantes desesperados que salen de países de América Latina buscando llegar a la tierra prometida de los Estados Unidos han sido detenidos en México. ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué va a hacer México? Ya el problema se desplazó en parte de la frontera sur de los Estados Unidos a México. Conservar la Patagonia Argentina, lo mismo que conservar la Amazonía colombiana, ecuatoriana, el Ecuador es el gran descubridor del Amazonas y brasilera sobre todo. Entonces ahora es la Patagonia Argentina la que hay que proteger, la que hay que defender. Récord en tasa de interés de tarjetas de crédito en los Estados Unidos. Goldman Sachs, optimista frente a la recesión. Goldman Sachs no solamente es un gran banco, sino un gran analista de los asuntos económicos y está optimista frente a la recesión. Cree que de ella se saldrá pronto. Los millonarios aumentan las emisiones de carbono. Es un estudio que se ha hecho recientemente. En los Estados Unidos le hacen estudio a todo. Pues le están haciendo estudio a este tema. ¿Por qué los millonarios, los multimillonarios, producen más emisiones de carbono? ¿Se lanzará Trump a la presidencia de los Estados Unidos? Parece que las elecciones no le fueron favorables, de ninguna manera. Se esperaba una mareada roja, que es el color del Partido Republicano en los Estados Unidos, y no se produjo. Y en aquellos estados en los que manifiestamente acompañó a los candidatos a la gobernación o al Senado, fue derrotado Donald Trump. ¿Qué hará entonces ante esa evidencia de que por lo menos en algunos sectores de los Estados Unidos no lo quieren? Tiran huevos a Carlos III y a Camila en la Gran Bretaña. Un hombre, pero esto no se había producido nunca. Jamás le habían tirado huevos a un monarca inglés. Se los tiraron a Carlos III. Al mismo tiempo, en la Gran Bretaña, quemaban la imagen de Liz Truss, la mujer que tuvo que renunciar a ser la primera ministra de la Gran Bretaña por su programa económico. Suben intereses en ese país para tratar de contrarrestar el problema inflacionario. ¿A quiénes beneficia el interés cero en ICETEX? Desde luego, a los deudores de ICETEX o a los que van a contratar deudas. Se trata de un regalo. El dinero es esencialmente reproductivo. Producen más dinero con las tasas de interés. Si se regalan las tasas de interés, se está regalando dinero. Muy bien, resuelven regalar dinero. ¿Cuánto? ¿A quiénes? ¿Con qué criterio? Alcalde de Santa Rosa de Viterbo, entre Pereira y Manizales se encuentra la ciudad de Santa Rosa y se dice que el alcalde hizo convenios con Liberland. Parece pues que el promotor de Liberland resolvió hacer contratos con distintas ciudades. El alcalde de Santa Rosa dice que el papel que aparece con su firma no tiene su firma auténtica, que esa no es su firma. Liberland, hágame el favor, a estas alturas.
La libertad a ladrones en Bogotá. Hay un inconformismo manifiesto con la decisión de una juez que dejó en libertad a unos ladrones que fueron plenamente identificados como tales, inclusive grabados en video, y los dejó libres. Las lluvias siguen azotando el país. En Cundinamarca la situación es delicadísima. 67 municipios están afectados y afectados muy duramente. Hay lugares en la costa atlántica donde se llega a las casas, pero por canoa. ¡Qué horror lo que ha sido este invierno! Cientos de familias afectadas, vías destrozadas en el país. La Corte Suprema de Justicia llama a juicio a Álvaro Hernán Prada por el asunto Álvaro Uribe Vélez. Álvaro Hernán Prada. ¿Por qué lo llamaron a juicio? Hay un desplome de las criptomonedas en el mundo. Las criptomonedas. Hay un país, por lo menos El Salvador, que resolvió hacer de la criptomoneda su moneda. La criptomoneda no tiene respaldo de nadie, no tiene banco central que la emita ni que la controle. Las criptomonedas son un fenómeno especulativo con el dinero, y entonces ahora hay crisis con las criptomonedas. Se están desplomando en su valor. ¿Cómo será la reforma a la salud? Hay inquietud sobre ese aspecto. La reforma a la salud, otra de las tantas que prometió Gustavo Petro y que tiene a los colombianos muy preocupados. Petro ha dicho que la salud en Colombia es pésima, que la manera como se hizo el tratamiento al COVID-19 fue terriblemente ineficiente. Nada de eso es verdad. Pero ¿cómo se va a manifestar ese malestar del presidente Petro con la salud que tenemos? ¿Qué va a pasar? ¿Van a acabar con las EPS? ¿Van a acabar con una de las cosas buenas, definitivamente buenas, que tiene Colombia? Desde luego, con las deficiencias y las limitaciones de un país en desarrollo, la salud. ¿Van a acabar con ella? Petro ya cambió de tono con respecto a Daniel Ortega. Dice que Ortega se está quedando con los mares de Colombia. Lo descubrió Gustavo Petro. Alguien le contó de los pleitos del que ya perdimos con Nicaragua y de la posibilidad de que perdamos otro que nos deja sin una porción fundamental del mar Atlántico. En Barranquilla han colapsado 600 viviendas por el invierno. Y en Hoy en la Historia recordaremos la independencia de Cartagena. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas desde aquí, desde la Hora de la Verdad. Los invitamos a que descarguen la aplicación TuneIn en sus dispositivos móviles, en su Smart TV, donde puede escuchar la Hora de la Verdad en Colombia, cualquier parte del mundo, con audio de alta calidad. Nuestra señal en vivo, les recordamos, también está disponible a través de Facebook Live, a través de YouTube y en nuestra página de internet www.lahoradelaverdad.com.co. Allí sonido de alta calidad. Y nos pueden hacer llegar todos sus mensajes a través de nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentran como @hora de la verdad. En Instagram estamos como @lahora_de-la-verdad-oficial. Y en Facebook nos encuentran como La Hora de la Verdad con Fernando Londoño Hoyos. Si usted es usuario de las plataformas de podcast, recuerde, estamos en Apple Podcast y estamos en Spotify. Simplemente usted escribe La Hora de la Verdad y tiene acceso a las secciones de nuestro programa, como también a las entrevistas, por supuesto. Ahí encuentra usted cada uno de nuestros invitados, encuentra la editorial, al oído, los indicadores económicos, hoy la historia, la cultura, la música, los deportes y todos los temas que son de su interés. En Colombia son las 6 de la mañana, 16 minutos. Esta es La Hora de la Verdad. Bienvenidos. www.lahoradelaverdad.com.co. Escúchenos desde cualquier parte del mundo a través de nuestra página de internet. Opinión, deportes, cultura y entrevistas. Visítenos y participe. www.lahoradelaverdad.com.co. Pase la voz.
lindo capullo de alelín. Si tú supieras mi dolor, correspondieras a mi amor y calmaras mi sufrir, porque tú sabes que sin ti la vida es nada para mí. Tú bien lo sabes, capullito de alelín. No hay en el mundo para mí otro capullo de alelín, que yo le brinde mi pasión y que le dé mi corazón. Tú solo eres la mujer a quien le he dado mi querer, y te brindé el lindo alelín, fidelidad hasta morir. Por eso que te canto a ti, lindo capullo de alelín. Dame tu aroma seductor y un poquito de tu amor, porque tú sabes que sin ti la vida es nada para mí. Tú bien lo sabes, capullito de alelín. Bueno, se junta el talento de dos grandes puertorriqueños, del poeta Rafael Hernández, poeta, compositor, y Daniel Santos, el inquieto anacobero, para regalarnos este capullito de alelí. Así saludemos la mañana de Mar Córdoba. Doctor Fernando, muy buenos días para usted, buenos días para nuestra audiencia y para esta mesa de trabajo que madruga en la hora de la verdad. Gustavo Petro se encuentra en París en el marco de lo que llaman el Foro sobre la Paz en París, precisamente, una organización que se creó en el año 2018, en una especie de marco de celebración de los 100 años de la Segunda Guerra Mundial, y lo que busca es que haya soluciones de gobernanza seleccionadas a través de proyectos que presentan los presidentes de distintos países. Por eso el presidente Gustavo Petro está allí hablando de paz. Lo hizo también, por supuesto, el expresidente Iván Duque, quien también estuvo hablando de paz en ese mismo lugar. Un foro que significa 848 candidaturas con proyectos de gobernanza mundial, o sea, soluciones de paz, 120 acciones concretas de soluciones de gobernanza en 42 países distintos, 350 responsables de proyectos, 200 oradores y miles de invitados que se reúnen en París para hablar de paz. El Foro de París sobre la Paz es una asociación en virtud de la ley francesa del 1 de julio de 1901 y se reúne con distintas fundaciones que hablan sobre el asunto de la paz en el mundo y en Europa. Pues muy bien, en el marco de esa reunión en la que se encuentra el presidente Gustavo Petro, se refirió a que ya todo está listo para que inicien los diálogos con los narcoterroristas del ELN. Esto es lo que ha dicho y, por supuesto, no tendría otra cosa más que decir en el Foro de Paz si no fuera que va a negociar, va a hablar de segundas oportunidades y de perdón social ahora con los del ELN y las 22 bandas criminales que le han dicho que están dispuestas a sentarse en una mesa para negociar. Esto es lo que ha dicho Petro desde París. Ellos tienen su lista de negociadores ya. La conozco, pero no sé si se ha hecho pública en Colombia. Nosotros tenemos que hacer el otro esfuerzo, el de la contraparte en la mesa de negociación. Aún no se ha definido el sitio, que tiene que hacerse de manera común, es decir, el proceso de paz comienza ya. Es increíble que el presidente Gustavo Petro se refiera a la paz con el ELN y olvide que en estos momentos hay 2 hombres de la fuerza pública, 2 soldados que fueron secuestrados el 4 de noviembre y de los que el ELN no ha dado razón para poder dejar en libertad. El presidente Petro, en medio de esa agenda que adelantaba en París, en Francia, anunció pues que el proceso de paz con el ELN ya comenzó, al revelar que ya está listo quiénes van a ser los negociadores por parte de ese grupo terrorista. El mandatario no quiso revelar los nombres de la lista, como ustedes lo escucharon, aseguró que el gobierno nacional está haciendo el esfuerzo para poder definir la parte suya, la contraparte más bien en la mesa de negociaciones y poder enfocarse en la fecha en la que debe arrancar. Desde el gobierno nacional dieron a conocer que la intención es rehacer lo que llamaron los protocolos suscritos entre los terroristas del ELN y el gobierno de Juan Manuel Santos para poder reactivar la mesa de paz con ese grupo criminal que se aloja
en cuanto a su parte central y de comando en La Habana, Cuba, que les ha dado albergue, a pesar de las reiteradas solicitudes, que fueron cuando menos 3, que le hiciera el gobierno del expresidente Iván Duque, para que respondieran, entre otras cosas, por el atentado con un carro bomba que cobró la vida de 22 cadetes en la Escuela General Santander de la Policía Nacional. Se ha explicado que por el paso de los años y las situaciones propias que hay en el conflicto con los terroristas del ELN, esas condiciones de negociación han cambiado y que por lo mismo se agudizó, sobre todo por el rompimiento de los diálogos que propició el presidente Iván Duque ante ese hecho terrorista en Bogotá. Lo cierto es que, doctor Fernando, a eso nos dedicamos. En Egipto, a hablar del medio ambiente, del cambio climático, y en París, a hablar de paz. De otros temas, ni para qué mencionarlos, porque realmente no interesan. Esos son los temas que marcan la agenda del presidente Petro. Esos son los temas. Bueno, vamos a ver qué pasa con esa reunión mundial de paz donde muchos pasean y finalmente no se llega a nada. ¿Qué le vamos a hacer? Cindy La Rota. Doctor Fernando, muy buenos días. Buen día para Ademar, para Tata Sofi, para todos nuestros oyentes. Esta mañana, doctor Fernando, muy temprano de aquí de Europa, el ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, confirmó que el ejército de su país concluyó su retirada de la región ucraniana de Jersón y las tropas, doctor Fernando, ya se han trasladado hacia la orilla izquierda del río Dnieper. Como lo hablamos ayer, este ha sido un golpe muy duro para el gobierno ruso. Esta mañana el Kremlin tampoco se ha querido pronunciar del tema. Les cuento que varios medios de comunicación internacionales reportan que en medio de una rueda de prensa, un periodista obviamente preguntó sobre la retirada de las tropas rusas de esta región ucraniana, que recordemos fue anexada a territorio de la Federación Rusa por Moscú en septiembre pasado, y Dmitry Peskov, que es el portavoz de la presidencia rusa, respondió de manera bastante cortante a ese periodista, que había sido una decisión del ministro de Defensa y que entonces recomendaba que debían preguntarle a él. Eso sí, recalcó que la llamada Operación Militar Especial en Ucrania, como le dicen allá en Rusia, sigue en marcha y que continuará hasta alcanzar los objetivos, doctor Fernando. Mientras tanto, también les cuento que el ejército ucraniano reportó esta mañana haber recuperado en las últimas horas unas 12 localidades en la región de Jersón, es decir, un total de más de 200 kilómetros cuadrados. El comandante en jefe del ejército ucraniano, él se llama Valery Sulziny, completó el reporte, doctor Fernando, afirmando que el avance de las tropas en Kiev, dirección de Jersón, había alcanzado ya 36.5 kilómetros desde el 1 de octubre. Agregó que en total el ejército ucraniano ya ha recuperado una superficie total de 1.381 kilómetros cuadrados y 41 localidades en los últimos 40 días. Esto en todo el territorio nacional, y felicitó además a los esfuerzos colosales que han hecho las tropas de su país. También les quiero contar que Estados Unidos anunció ayer un nuevo paquete de asistencia militar para Ucrania de $400 millones. Esto incluye sistemas de defensa antiaérea. Sabrina Singh, doctor Fernando, funcionaria del Pentágono, explicó que este nuevo paquete de ayuda incluye 4 sistemas de defensa antiaérea Avenger, misiles portátiles Stinger, también munición adicional para los HIMARS, que son estos sistemas de cohetes de largo alcance. También recibirán piezas de artillería, más de 20,000, también 500 de precisión guiada y más de 10,000 proyectiles de morteros. Bueno, una cantidad de equipamiento militar más. El Reino Unido y la Unión Europea también siguen tomando decisiones en contra de Rusia y de ciudadanos cercanos a Vladimir Putin. El Reino Unido dijo ayer que ha congelado más de $20,000 millones de activos rusos en el marco de las sanciones contra ese país, doctor Fernando, por atacar a Ucrania. Desde el inicio de la invasión han sido sancionados 1.200 individuos, los ciudadanos rusos cercanos a Vladimir Putin, más de 120 entidades rusas, y se ha congelado los activos de 19 bancos rusos. Y la Unión Europea anunció ayer que no reconocerá los pasaportes rusos que sean emitidos en las regiones de Ucrania anexadas ilegalmente por Moscú. Les recuerdo, Jersón, Zaporilla, Donetsk y Lugansk.
Bueno, queridos amigos, eso es lo que está pasando con la guerra en Ucrania. La retirada de Jersón es muy humillante para los rusos. No hay duda ninguna de que fue una paliza monumental la que les dieron en Jersón y sus alrededores. Tata Castro. Muy buenos días a todos. Les cuento que Colombia no clasificó al Mundial de Qatar, pero sí habrá presencia de nuestro talento musical. Shakira y J Balvin fueron confirmados ayer por The World Music Awards en su cuenta de Twitter que estarán en la ceremonia de apertura de la Copa del Mundo en Qatar. La cantante colombiana está en este momento, doctor Londoño, batiendo récords con sus sencillos Monotonía y Te Felicito, los cuales han arrasado en todas las plataformas musicales. Shakira vuelve a ser parte de un mundial de fútbol, tendrá su cuarta participación en el evento más importante de este deporte a nivel mundial. Ya estuvo en el Mundial de Alemania 2006, con su canción Hips Don't Lie y Bambú, y cómo olvidar el Waka Waka del año 2010 en el Mundial de Sudáfrica, donde la selección española se proclamó campeona del mundo. Y la aparición en la Copa Mundialista de 2014 en Brasil, donde protagonizó la ceremonia de clausura con la canción La La La. Por el lado de J Balvin, se conoció que recientemente obtuvo un galardón de la ONU por visibilizar la importancia de la salud mental a través de la aplicación Oye en el marco del Premio Impacto Latino 2022. Presencia colombiana en la ceremonia de apertura en Qatar junto a los Black Eyed Peas y el grupo surcoreano BTS, uno de los conjuntos asiáticos más seguidores en todo el mundo. Atrás quedó la controvertida separación con el futbolista Piqué. Bienvenida la monotonía de Shakira en Qatar. Bueno, al fútbol no jugamos muy bien, pero ¿cómo cantamos? Y es maravilloso que cantemos bien. Claro que sí. Sofi Casas. Buenos días, doctor Londoño. Un gran saludo para usted, para mis compañeros de mesa y para toda nuestra gran audiencia que nos escucha en este maravilloso viernes. Por el momento, la tormenta tropical Nicole, que fue tormenta tropical y después huracán, ahora es una simple depresión tropical con vientos que apenas superan las 35 millas por hora, unos 55 kilómetros por hora. Continúa su curso en el extremo noroeste de Florida, rumbo al estado de Georgia. Nicole entró en el extremo noroeste de Florida, al suroeste de Tallahassee, pero sin causar mayor contratiempo, dada la poca intensidad de sus vientos. El aviso de tormenta tropical se ha suspendido para la costa este de Florida, al sur de Júpiter. Un aviso de tormenta tropical se ha emitido para Palm Beach. El aviso de huracán para Palm Beach ya no está vigente por el momento. De acuerdo con las autoridades, doctor Londoño, Nicole tocó tierra con fuerza de huracán el jueves y eliminó las últimas protecciones de varias propiedades que semanas antes habían perdido sus rumpeales con el paso del huracán Ian. En Daytona Beach Shores, las marejadas amenazaban los cimientos de una docena de edificios residenciales altos y casas. Nicole seguía siendo una enorme tormenta tropical que cubría casi todo el estado de Florida y se extendía hacia Georgia, las Carolinas y Alabama. Vientos dañinos se extendían hasta 720 kilómetros, unas 450 millas, del centro en algunas direcciones a medida que Nicole viraba hacia el norte, sobre el centro de la Florida. Nicole provocó el cierre de aeropuertos y parques de diversión, así como evacuaciones, incluyendo Mar-a-Lago, la finca del expresidente Donald Trump. Las marejadas ciclónicas podrían erosionar todavía muchos más de las playas golpeadas por el huracán Ian en septiembre, advirtieron todas las autoridades en la noche del jueves. Robbie Burke, especialista en huracanes del Centro Nacional de Huracanes en Miami, pidió a la gente que tenga en cuenta los peligros que traería Nicole a todo el estado de Florida. El clima en el sur de Florida por el momento era soleado a medida que la tormenta se desplazaba hacia el norte y podía descargar hasta 15 centímetros, unas 6 pulgadas, de lluvia sobre los montes de Blue Ridge, según los meteorólogos. Por otra parte, doctor Londoño, de acuerdo con la FPL, la compañía de energía de este estado, después del paso de Nicole, las calles quedaron inundadas, las carreteras y las casas sufrieron daños y miles quedaron sin electricidad. Hasta el momento reportan 300,000 floridanos se vieron afectados por cortes anteriores. Ese número se había reducido a más de 73,000 el jueves por la noche. Las autoridades reportaron que 2 personas murieron después de ser electrocutadas por un cable eléctrico caído en el condado de Orange. También se están investigando otras 2 muertes adicionales, posiblemente relacionadas con la tormenta después de un accidente automovilístico. Los cables eléctricos caídos en las calles inundadas se encuentran entre una multitud de peligros que los residentes deben intentar evitar después del huracán cuando regresen a sus hogares. Y las cuadrillas trabajan para limpiar los escombros de las carreteras y realizar reparaciones de emergencia en las carreteras arrasadas. Mientras tanto, doctor Londoño,
el gobernador de Florida, Ron DeSantis, extendió el estado de emergencia a todos los condados. Se espera que el ciclón se debilite durante los próximos 1 o 2 días, a medida que avance hacia el suroeste de Georgia y luego cruza al oeste de las Carolinas. Es probable que Nicole se convierta en un ciclón posttropical hoy viernes, trayendo mucha lluvia e inundaciones para estos 2 estados. Bueno, queridos amigos, un fenómeno natural terrible es el de los huracanes. Nicole, ha causado también grandes daños, como nos lo contaba Sofi Casas. Y en un minuto estaremos con la senadora por el Centro Democrático, Paloma Valencia, la jurisdicción agraria. En un minuto. 6 de la